Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente por aquí. Mi nombre es Daniel Cetina, bienvenidos a esta segunda plática de mayo que va a ser sobre leer en tiempos de la COVID. Esta serie de 4 pláticas que he planeado para mayo tienen que ver con lectura, tienen que ver con escritura, tienen que ver con literatura, tienen que ver con el arte de escribir y el arte de vivir en esta realidad, en estos momentos, en estos tiempos tan curiosos, tan raros quizás también, en México y en gran parte del mundo. Sí les comento de una vez que esto no va a ser una clase de lectura, pero tengo cosas interesantes que compartirles. Voy desde la página de Escritores Mexicanos, voy a compartirlo a mi perfil para que otras personas por aquí se conecten y podamos platicar. Les comento que sí, en esta ocasión voy a poder contestar mucho más fácil, mucho más rápido las preguntas que cualquier persona de ustedes me haga, ¿va? Eso sí es importante para mí decirlo porque quiero que sea más eso un diálogo. Así que ya estamos aquí en Escritores Mexicanos. Bienvenidos a esta plática. Mi nombre es Daniel Cetina. Estoy repitiendo porque quiero ver que ya tenemos 4 personas por aquí conectadas. Muchas gracias. Si no se oye bien, por favor, avísenme y ajusto el micrófono. Aquí casi no hay ruido ambiental, entonces eso es una gran ventaja. Ya estamos en vivo. Muy bien. Gracias a las 5 personas que están conectadas. Y repito, esto no va a ser una clase. Voy a exponer un poquito de por qué voy a hablar de la lectura. Después voy a hablar de qué es la lectura para mí. Después voy a dar algunos tips, consejos, también estrategias, herramientas para leer en este encierro. Y dice así, miren. Yo soy Daniel Cetina y me dedico a escribir libros hace 20 años. Y me dedico a editar libros hace 16 años y di clases como 15 años y bueno, pues siempre he estado en la parte de la lectura de los libros. Vendí libros de viejo casi 10 años, lo cual extraño muchísimo porque me encanta y además es una manera muy viable, muy asequible para comprar libros o truequearlos, para regalarlos o para leerlos, pero bueno. Aparte de eso, pues estudié una licenciatura en letras, una maestría en producción editorial, estudié un poco de derecho, 1 año de derecho, la parte de Montessori, cursos en derechos de autor y otras cosas bien interesantes. Y eso es un poco lo que te quiero platicar, pero repito, no son clases. Aquí tengo una serie de libros sobre lectura. Miren, por ejemplo, Daniel Cassani, Prácticas letradas contemporáneas. Por ahí si pueden y me ayudan a compartir el video, eso estaría muy bonito para que otras personas puedan conectarse por acá. Guía para promotores de lectura. Aquí tengo de la colección Espacios para la Lectura que hizo Daniel Goldin en el Fondo de Cultura Económica, una editorial pública, algunos textos. Y este último, de lo más reciente que adquirí en lectura, se llama Maneras de leer y esto es publicado por la UNAM, pero eso lo vamos a dejar de lado. No voy a hacer un resumen de esto, ni mucho menos, sino que lo que quiero compartirte es mi experiencia personal de vida, porque para mí la literatura ha sido algo que ha acompañado mi vida las últimas décadas. No desde pequeñito, yo me hice lector más como a los 15 años, pero sí, pues no ha salido para nada y he estado yo por aquí. He dado cursos, he dado talleres, he dado diplomados sobre literatura, sobre escritura, pero siempre con una clara intención, que es el enfoque en el lector. Incluso cuando edito, incluso cuando promuevo, siempre estoy pensando más en el lector que en el escritor, o que en el librero, o con el promotor, o que en la institución. Siempre pienso en el lector. Y por eso creo que esta parte puede ser interesante
Porque la manera que he tenido yo de enfrentarme a la lectura ha sido bastante libre, a pesar de lo que he escrito, ¿verdad? Pero de lo que he estudiado. Pero sí, ha sido bastante libre la parte en que me he enfrentado a la escritura y que me he enfrentado a la lectura. Esto no quiere decir que no sepa nada, esto quiere decir que lo he construido poco a poco y de eso te quiero platicar. Bueno, para mí el más alto escalón donde puede llegar una persona que lee es la lectura por placer, la lectura por libertad. Digo yo que la lectura es una variable de la masturbación. Y sí, porque el órgano sexual, el órgano erótico más importante es el cerebro. Pero también están allí un montón de cosas más. Es allí desde donde se generan muchas cosas para nuestra vida, tanto en la parte abstracta y mental, como en la parte química, en la parte física incluso. La glándula pineal, etcétera. Hay un montón de cosas en nuestro cerebro. Entonces, eso es lo que tenemos que mover para para lo que sea, para muchos motivos. Vamos a dejar un poquito de lado las metas de la lectura y enfoquémonos en la lectura misma. Por eso, repito, para mí la lectura por placer es muy importante. Es como la meta máxima que se puede alcanzar en la vida. Leer por leer. Escribir por escribir, amar por amar, vivir, eso sí, con el propósito de vivir mejor, pero vivir. Entonces, esa es la primera. La segunda, sí, recordando al maestro Daniel Pennac, que decía que el verbo amar y el verbo leer no pueden conjugarse en imperativo, en el modo imperativo. Nadie te puede obligar a leer. Y yo sé que hay muchas cosas ahorita circulando en Facebook, en redes sociales, en el radio, en la tele, en todo lo que, donde podemos conectarnos a otra persona con el exterior, que dice que si no sales de esta pandemia, de esta epidemia del COVID, con un montón de 7 libros leídos y no sé cuántas cosas más, entonces estás perdiendo el tiempo, o una cosa por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Que tienes que estudiar un curso en línea, que tienes que salir con 10 libros leídos, con un propósito de vida, con no sé cuántos kilos menos, no lo sé. Hay un montón de cosas, lo sabemos. Pues mi postura no va por ahí. O sea, podría decirse simplemente, lee 3, 4 libros, lee un libro por semana, lee un libro diario. Podría decirse. El punto es que a mí no me interesa tanto la parte casi punitiva de leer, ¿no? Así como que de castigo te vas a poner a leer y si no, lavas los trastes, ¿no? Y si no, barres toda la casa. Y si no, en fin. Entonces, más bien lo mío tiene que ver con leer por gusto, por placer, por libertad. Lectores en libertad creo que es lo que necesitamos en este mundo, no solo en este país. Ahora, leer en libertad, pero eso no quiere decir no leer cosas que nos puedan producir un conocimiento o puedan adquirir conocimiento con esa lectura. Por supuesto que no, al contrario. Yo puedo decirles que yo estudié Derecho porque me encantaba el tema, que lo estudié un tiempo y repito, insisto, me gustó muchísimo en realidad, me gustó muchísimo y no lo voy a dejar. Pero claro, yo estaba estudiando por puro placer, por puro placer. Sé que eso me va a dejar algo extra para mi vida, algo profundo, sí, pero lo estoy haciendo porque me gusta y porque quiero. Y quizás desde el primer momento fue así, desde niño me encantaba la escuela, quizás es eso un defecto que tengo, ¿no? Me gustaba bastante la escuela. Entonces, no, simplemente hay que leer porque nace un impulso de conocimiento, de entretenimiento, de diversión, de juego, de análisis, de crítica, de argumentación. Por allí creo que va la cosa. Eso es lo que pienso yo. Entonces, lectura no a fuerza, lectura en libertad, lectura por gusto. ¿Esa lectura por gusto puede conectarse con el estudio? Sí, pero no es que sea una cosa ajena a la otra.
Para mí es lo mismo, ¿me explico? Para mí es lo mismo, pero tiene que partir de ahí, de la libertad de elegir. Cierto, porque hay quien dice, entonces elijo no leer. Ese es tu derecho, no leer. Aquí vamos a hablar de leer, de sí leer, ¿no? Es como dijéramos, esta es la cocina de Chepina Peralta y no vamos a cocinar. No, al contrario, pues claro que vamos a ponernos a cocinar lectura. Ahora bien, yo aquí abajo tengo una serie de libros que les voy a ir medio comentando. Pero el primero que les quiero comentar es el que estoy leyendo actualmente yo. Porque pues yo creo que lo que más jala en la lectura es el ejemplo. Y ahí empiezo ya con el asunto. Lo tengo que comentar porque es una anécdota padrísima en mi vida que siempre he traído en mis talleres de redacción o en mis cursos de lectura. Y es que una hermana mía que yo quiero muchísimo, que se llama Carmen, que espero que vea aquí, ella ponía a sus hijas a leer 20 minutos, como decían, en la escuela. Pero a ella no le gustaba mucho leer. No le gustaba, sí lee, pero no le gusta mucho. Entonces yo cada vez que le regalaba un libro, ella me decía, mira otro libro que no voy a leer. Y yo decía, pues sí es cierto. Entonces, lo que empecé a hacer poco a poco fue a regalarle libros a ella, pero para que leyeran sus hijas. Y entonces, siempre me parece interesante. Aunque hay que decirlo, ella los 20 minutos que se ponía a leer con sus niñas, ella también leía. Entonces, el ejemplo es tal que mi hermano pues no leía, o dice no leer mucho. Sin embargo, ella se sentaba a leer con sus hijas. Y era el ejemplo también. Y era bien interesante lo que sucedía ahí, porque ella me lo comentó también, por eso lo puedo compartir. Y actualmente sus hijas son muy lectoras, son ya más grandes, pero siempre han sido niñas bien lectoras. Por fortuna, como ellas fueron creciendo, les cuento que los libros que le regalaba yo a ellas estaban abajo en el librero para que los agarraran y los de la mamá estaban arriba. Y ya cuando fueron creciendo, bueno, pues fueron alcanzando los libros de arriba, que ya empecé a regalarles yo cosas que pudieran ir leyendo poco a poco y siempre fue muy bonito. Entonces el ejemplo es así. Y por ejemplo, bueno, pues te comparto el libro que estoy leyendo ahora. Se llama Made in America, mi historia. Y esto, aunque está aquí garabateado, es Sam Walton. ¿Quién es Samuel Moore Walton o Sam Walton? Es el creador de la cadena de Walmart. La primera cadena la abrió en 1950. Es decir, lo estoy leyendo, todavía no termino de leerlo. Es decir, que Walmart nació hace 70 años. Y en 1960 ya tenía 9 Walmarts abiertos. Pero crecía a un ritmo de unos 100 establecimientos por año. Yo no sé cuántos Walmart hay ahora, pero quizás haya 50,000 Walmarts a lo largo del mundo con sus diferentes nombres. Claro que esta es la visión de quien lo hizo. Obviamente que aquí no creo que hable mucho de las acusaciones de monopolio, el trato con proveedores, etcétera. Pero es bien interesante. Es un libro de 300 páginas. Es un libro pues, regular. Pensando que el promedio de un libro son 200 páginas. Es un libro pequeño, es un libro breve, hasta 200 páginas. Después ya entramos en algo promedio entre 200 y 300, 400 páginas. Ya después vamos a hablar de un libro extenso, porque sabemos que hay libros de 500, 1000, 2000 páginas. Sí los hay, especialmente cuando son sagas, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, que es un fenómeno espectacular de lectura. Entonces, ¿por qué leo a Sam Walton? Porque me parece interesante la construcción de una de las empresas más grandes y también más criticadas, y también la creación de uno de los imperios más grandes en el mundo del comercio, especialmente lo que llaman el retail, o pues la venta al menudeo, especialmente en las cadenas de autoservicio. Hay que tomar en cuenta que la cadena de Walmart, cuando nace Walmart, es la tercera tienda en el mundo de autoservicio hace ya 70 años, y bueno, lo que es ahorita. Por eso estoy muy interesado en la lectura y por eso en la lectura de este libro, y por eso se los quería compartir. ¿Qué están leyendo ustedes? Si quieren decirme qué están leyendo, perfecto, platíquenmelo por aquí, lo voy comentando. Y bien, ya estoy viendo por aquí que están compartiendo la página de la transmisión. Muchísimas gracias. Ahora, también creo que es importante intentar de leer sin prejuicios.
Por ejemplo, hay gente, muchísima gente desde el punto de vista como literario o creadores o maestros que critican ciertos libros, por ejemplo, los que llaman despectivamente de superación personal u otro tipo, ¿no? O los que son sobre terapéutica o autoterapias o como quiera llamarse, ¿no? O aquellos que son de empoderamiento del paciente, el libro del diabético, el libro de etcétera. Pero también quiero ir pues eliminando o abriendo la visión de campo sobre estos libros, porque no todos leen literatura, no todos tenemos por qué leer lo mismo, ni a García Márquez, ni a Vargas Llosa, ni a Octavio Paz. Es decir, que no hay un lector que sea forzoso ni indispensable en la vida de ningún lector. Incluso recordemos que hay escritores como Mario Bellatín que dicen no leer libros en realidad. Dice Carlos Valdera que está leyendo 20,000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Qué maravilla, porque en un tiempo que no se puede ni salir a la puerta, Carlos está viajando 20,000 leguas de viaje submarino por el mundo. Y eso es bien interesante. Está padre. Gracias, Carlos, por compartir. Bueno, ahora vamos a leer estrategias directas y concretas para tu casa en este tiempo de coronavirus. Bebés en casa. Los bebés conviven en un espacio doméstico que le es muy afín y en realidad su vida transita mucho allí o en un auto o en un camión con su mamá, con su papá, con su abuelita. O sea que los bebés no van a la escuela. La escuela es la casa es su refugio, es su guarida ya de por sí. Ahí te van cosas que se le puede hacer a un bebé. Es más, quiero irme antes del bebé. Cuando el bebé está en el vientre, o como quieran ustedes llamarle, se le puede leer a la pancita de la mujer embarazada y yo recomiendo que lo hagan. Yo especialmente le leía a mi bebé, le leía poesía, por el ritmo que tiene, por la melodía que crea hacia el interior del organismo de la mamá donde está el bebé. Leerle poesía a los bebés en la pancita es algo hermoso. Si además lo acompañan con música clásica, bueno, pues probablemente le salga un hijo bailarín y que le guste mucho la música desde pequeña y hasta más grande. Perdón, que me recordé y es muy bonito recordar. Bueno, pero para los bebés les recomiendo varias cosas. Lo primero es que el bebé va a ir comprendiendo, va a ir adquiriendo el lenguaje. Y entonces no discriminemos a los bebés, no les hablemos así de Hablámosles directamente, háblales como le hablas a tu pareja, como le hablas a tu mamá, como le hablas a tus otros hijos, a tu compañero de trabajo. Háblale normal a un bebé y léele al bebé. Puedes leerle 1 o 2 cuentos en la noche, antes de dormir, en tu ritual de baño, cena, de masajito, apapacho. Ahí viene muy bien el cuento. Ahora, no necesitas empezar a leerle cuando está acostado. El bebé le está aprendiendo todo. Entonces puedes cargar a tu bebé y así como estás yendo a la cocina a prepararle la leche, el aguacate, la fruta, lo que sea, ahí le puedes ir contando una historia, le puedes decir, mira bebé, ta. Lo que él está recibiendo como un cuento es a su vez una lectura de la realidad. Y eso es bien interesante. O bien puedes contarle un cuento que ya conozcas y que sea afín al momento que estás viviendo. Pues hay muchos cuentos para bebés sobre la tina de baño, sobre cómo viniste al mundo, sobre los papás, sobre cosas pequeñas, sobre la comida, sobre la carreola, etcétera. Yo sé que para mucha gente sus hijos son bebés hasta los 30 años y los tienen ahí viviendo en su casa, ¿no? Pero en realidad un bebé deja de ser bebé cuando empieza a caminar, más o menos, ¿no? A eso del año y medio, pongamos en promedio. Después se convierte en un caminante y ya empieza su edad de infante, su primera infancia. Pero todo lo que es bebé le va a beneficiar mucho que le hables, porque así él va adquiriendo lenguaje y va a empezar a comunicarse contigo de diferentes maneras. También cuando va a la siesta, muchos bebés hacen varias siestas, pero si tu bebé ya hace solo una siesta a mediodía,
Cuéntale un cuento mientras le acaricias la cabecita, mientras le echas aire con este calor que está haciendo. Y le puedes leer un cuento. También he conocido mucha gente que me dice, es que Daniel, yo no me sé ni un cuento. Pues tampoco es a fuerzas, ¿no? Hay gente que dedica su vida a otras cosas. Pues toma un cuento, abre el libro y ahí, con el niño aquí cargado, el libro del otro lado, y vas a hacer una conexión bien interesante entre el libro, tu bebé, tú, tu pareja, el libro. Es decir, es un círculo virtuoso lo que se genera ahí. Me parece bien interesante. Entonces, leerle a los bebés para su comprensión, para irles compartiendo lo que es el mundo. Sé que en México se adecua muchas veces el mundo al bebé, pero yo soy de la visión de que el mundo viene a adaptarse al mundo, y una manera de adaptarse, la principal, es el lenguaje. Bien decía Wittgenstein, un filósofo, el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Mientras más lenguaje le vayas dando, claro, digamos en dosis a tu bebé, o a su debido tiempo, pero habla normal con tu bebé y léele normal. Y él va a ir aprendiendo muchas palabras y va a ir reconociendo imágenes y se va a hacer de una empatía y de un vínculo con las palabras, con el lenguaje, pero también con la imaginación y también con la música y también con tu voz y con tu calidez. Y es bien bonito, voy a llorar. Es bien bonito hablar de los bebés y de la infancia, ¿sale? Claro que también hay audiolibros. Ahora, por ejemplo, en YouTube, pues hay un montón de cosas que se pueden ver. Hay audiocuentos, hay audiohistorias. Escúchalas antes y ponle adblock a tu YouTube, porque si le pones un audiolibro a un bebé y de pronto aparece así el comercial del camión o del carro o de los pañales o lo que sea, bueno, pues se puede alterar un poquito con el cambio, ¿no?, de ritmo. Hay que recordar que la voz es algo que es melodioso. Muchos tienen parejas que le dicen a su pareja, ¿no? Oye, pues léeme algo antes de dormir, o cuéntame un cuento antes de dormir. ¿Para qué? Para que me duerma más a gusto, ¿no? ¿Y qué están leyendo ustedes? Cuéntenme. Estoy pasando de qué es la lectura para mí, un poco de mi experiencia, a la lectura para bebés. Y en un segundo vamos a empezar a hablar de la lectura para niños, porque esos sí son tremendos, ¿sí? Aquí hablando de la lectura en la COVID. Nada más para volver a compartirlo. Bien, vamos a hablar de los niños. Los niños, esos tremendos. A mí me parece muy simpático cuando alguien dice los terribles 2 años, así casi con desprecio, ¿no? Así como regresa ese niño ya. Y no es porque yo no lo entienda, sino porque no lo comparto. Hay quien me dice, es que mi hijo es un tremendo de 2 años. Bueno, pues salió a ti, ¿no? Seguramente, ¿no? Vino de Marte, ¿no? Aparte los niños pues son así, son tremendos, para eso vinieron al mundo. Entonces, desde que un niño es caminador en la primera infancia, y la primera infancia la voy a tomar desde ese punto, más o menos los 2 años hasta los 6, 7 años que viene la lectoescritura, claro que son tremendos y se mueven como locos y brincan y cantan y bailan y tienen una manía por estarse golpeando la cabeza con cada cosa o tirarse de la cama así de cabeza también, que tremendo. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Saludos hasta por allá. Saludos hasta Tlatelolco. Entonces, los niños pequeños son un poco como los bebés. No he conocido yo un niño que no le encante que le cuenten un cuento en la noche. Los hay que son como más fotosensibles, que les gusta que les cuenten cuentos con la luz apagada o con la luz prendida. Incluso hay quienes se duermen con la luz prendida. Pero no dejes de contarle un cuento a tu hijo cuando se va a dormir. Es la cosa más bonita. Y no solo para él. También es una de las cosas más bonitas para ti, que puedes hacer tú en tu vida, para tu vida de adulto, que ya no quiere a veces saber nada de fantasías. Es un espacio hermoso donde se pueden compartir no nada más cuentos. Se comparten en esa lectura, se comparten emociones, se comparten sentimientos, sensaciones, ideas, en fin, es una comunión muy bonita. Yo creo que es una comunión muy bonita leerle a los niños que todavía no leen en la noche.
Pero no solo en la noche, ahora tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, puedes hacerlo como por etapas. Entonces te levantas y dices, ok, antes de desayunar vamos a leer un pequeño cuento. Lo mismo puedes leerlo desde la computadora, la tablet, el celular, el iPhone, ¿verdad? O desde un libro impreso que tengas por allí. En efecto, mucha gente no tiene libros en su casa, pero sí vivimos en una temporada donde hay mucho más acceso. Y tenemos una ventaja con los niños pequeños, que les gusta que les repitas un cuento hasta 200 veces. No estoy mintiendo, no me dejarán mentir. Un niño no puede decirte, léemelo otra vez, 10 veces en un día y 10 días seguidos, pero sin ningún problema, y es perfectamente natural. No voy a explicar ese proceso, porque tampoco quiero que me critiquen de que pues no soy o sea, que no practico la neurociencia ni otras cosas, pero bueno, pues que se beneficia, ¿no?, con la lectura. Entonces, léele a tu niño un libro muchas veces. Si tienes un libro, pues ya se lo leíste 100 veces. Si tienes 2, te alcanza. Si tienes 3, si tienes 20, 40, 50, etcétera. Yo actualmente aquí en casa no tengo libros para niños, en realidad ya no los tengo. A mi niña le compartí o le compré hasta que llegamos a 500 libros, hasta que contamos 500 libros por un dato que no era la meta, simplemente llegamos ahí, digamos su infancia llegó hasta ahí, y bueno, pues ya después lo que ella hizo fue hacer trueques, en fin, ya esos libros se distribuyeron en las manos de otros niños. Por eso no les puedo compartir libros de niños ahorita, y tampoco me iba a salir a comprar uno, claro que no. Yo ya no leo casi libros para niños, los leí cuando mi niña fue niña, y claro que pues fue bien interesante. Entonces lean, no dejen de leer, lean, no dejen de leer. Y ahora vamos a los que ya leen. A los que ya leen, hace muchos años, no sé cuántos, quizás 20, saludos a los que se siguen conectando. La industria editorial en el mundo, por lo menos en el mundo hispanoamericano, les ponía la edad sugerida, recomendable, etcétera, para la lectura de ese libro. O a partir de, por ejemplo, muchos libros decían a partir de 5 años, a partir de 8 años, a partir de 12. O decían simplemente más claro, para 9 años. O decían rangos de 6 a 9 años, de 10 a 12. En fin, pero eso, si no me dejarán mentir, eso se le quitó a los libros. Yo creo, o lo tengo en mente, que es porque se incrementó el número de lectores en muchos países, especialmente Latinoamérica. El crecimiento en México ha sido de que se ha duplicado el nivel de la lectura en México. No me crean nada, revisen las encuestas de lectura que empezaron en 2006 y otros indicadores nacionales e internacionales, especialmente los que están relacionados con la OCDE, pero ya eso es otra cosa porque me estoy clavando. Y entonces se le ha quitado. A lo que voy es, se le ponía la edad del lector al libro, era por algo. Era porque en esa etapa de la primaria, digamos, en México, o lo que es taller 1, taller 2 en Montessori, etcétera. O sea, el niño con lectoescritura, la niña que ya lee por sí misma, se recomienda que sea una lectura dirigida. Sí, esto sigue siendo así. Dice Elizabeth Palacios, yo leía uno bellísimo llamado El oso que no lo era. Pues miren, de niños hay opciones al por mayor. Yo tengo 40 años y no me dejarán mentir, cuando éramos niños, digamos en la clase media baja, había muy poca lectura a la que se podía tener acceso. Ni siquiera se podía tener acceso a una gran lectura. Había pocos libros que luego comprábamos, sobre todo me acuerdo que se compraba en blanco, en Gigante, en Aurrera, en ediciones casi siempre españolas o versiones españolas en editoriales mexicanas, que sí, pero eran extraños, eran duros de leer, eran inflexibles los libros, no como ahora que tenemos, bueno, bibliotecas y librerías enteras, gratuitas, pagadas para todo mundo, para todo público, abiertos para aquí y para allá. ¿Cuántos libros no se habrán devuelto en esta COVID, en esta temporada, verdad? Cuando las bibliotecas se cerraron, no lo había pensado. Saludos a todos mis amigos bibliotecarios que conozco, pues en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Toluca, en Cuernavaca, aquí en Querétaro. Saludos a todos ellos. Pero regresando a los niños, que repito, tiene muchas más opciones ahora. Sí se recomienda, y yo estoy todavía por eso, la lectura dirigida.
Es decir, la lectura no es obligatoria, pero sí hay que dar rutas de lectura. Por ejemplo, yo soy un hombre que no tengo una religión, que tengo un pensamiento liberal, que estoy por el bienestar y por los derechos de todas y todas y todes y todos y tus y todo ese rollo. Entonces, obviamente que el libro que yo elija también es una manera de transmitirle mi visión del mundo al niño. Y nada de que, ay no, déjalo que se haga solito en el mundo. No es cierto. Nada de que, ay, cuando sea grande va a escoger. No es cierto. Pues si yo voy a educar a una persona es porque le estoy poniendo todo mi empeño, pero también todo mi criterio, mi ideología allí. No tuve un hijo para que alguien más lo educara. Y los libros que yo elija tienen que ver con mi ideología. Ahora incluso y ya hay muchos, ya no hay que espantarse, ya no hay que decir, ay, salió un libro sobre niños gays, sobre niños trans, sobre el amor entre personas del mismo género, sobre familias diversas o familias mixtas. Entonces, sí dirige tu lectura y dirígela sin miedo, dirígela con la certeza que eres padre, madre, tutor, abuelo, quien sea que estés con ese niño. Dirígela hacia tus valores. Por ejemplo, hay quien incluso le compra la Biblia a su hijo. Y yo no voy a hacer un chiste de esto, ni me voy a reír, ni siquiera lo voy a criticar. Porque si tú crees en eso y pues es perfectamente congruente. Hay versiones de la Biblia que incluso las he tenido y pues serán muy interesantes para quien comparte esos valores o esas historias. Y qué bien. Supongo que los mormones les leen el libro del Mormón y supongo que los cristianos leen la Biblia cristiana. O la variable, pues, con todo mi respeto, pero la variable que tengan, grupos evangélicos, la luz, en fin, quien sea. Sé que los niños de Medio Oriente que pertenecen al Islam, o me van a regañar seguramente, pero a eso me refiero, leen el Corán. ¿Y están siendo adoctrinados? Pues sí, porque no hay doctrina blanca en una casa, claro que hay ideología. Y una parte que tienes para fomentar esa ideología, en mi caso liberal, del conocimiento, del arte, que es lo que yo puedo transmitir porque es lo que soy, lo he hecho a partir de los libros que he comprado. Por ejemplo, a mí personalmente no me gustan los libros infantiles que tratan sobre personajes violentos, violentadores o agresivos. ¿Por qué? Porque no me gusta. Esa es parte de mi ideología. No salgo por la calle a pelearme con nada, no discuto, no grito, intento por lo menos de no ser un factor tóxico en esta sociedad. Me parece que los otros que están como del otro lado son mucho más interesantes, ¿no? Ahora, literatura hay a pasto para leerle a los niños. Te repito, bueno, si tú pones ahorita PDF en Google, PDF, libro breve para niño por edad, te van a salir 500 opciones. Puedes descargar 400,000 libros. Hay páginas de Facebook que dicen 400 libros por 50 pesos y en el rubro que quieras. Desarrollo, finanzas, educación infantil, etcétera. Entonces, bien interesante. Todas las opciones con las que podemos contar ahora. Digamos que las opciones están ahí. Solo uno tiene que adquirirlas. Y también es que le vas hacer un historial lector a tu niño. Ahora hablamos mucho de la huella digital, pero ¿qué tal de la huella lectora que tenemos? De ese historial como lectores que lo fuimos escuchando desde bebés o desde la panza, desde el vientre, y que lo continúa nuestra carrera de lectores, continúa nuestro ascenso, por así decirlo, en el mundo de la cultura, porque en efecto, la cultura no es una moda de cambio, pero sí es algo que se va acumulando. Y es algo que se va enlazando, porque la cultura no solo está en los libros. Quien solo sabe de libros, lector que solo sabe de libros, ni de libros sabe. Porque hay que enlazarlo con el pensamiento, con el contexto, con la vida diaria, pero sobre todo con las personas. Y eso es bien bonito. Porque si tienes 2 hijos en casa, a partir de 2, digamos, ya cuando empieza la colectividad, pueden los niños compartir las lecturas. No todos tienen que leer lo mismo. Uno puede leer un texto y compartírselo a los demás, tanto a los papás, a los adultos, a los menores, a los mayores, a los pares, en fin, eso es bien interesante. Sé que algunos primos se habrán quedado por allí y que no sé si baste la tarde para
No sé si la tarde completa termine por aburrirlos de gritar, brincar, correr, pegarse un poco, etcétera. Y les queda un tiempo para leer, pues tal vez sí, sobre todo en esta temporada, y le pueda generar nuevas experiencias, porque también hay que recordar que leer es una experiencia de vida. Si vas a decir, pues tu vida se basa en los libros y toda la vida eso. Bueno, no toda la vida, pero gran parte. O sea, mi vida autónoma ha sido entre libros. Pero yo me he dado cuenta que incluso que las personas que dicen no leer, cuando llega un libro adecuado, conveniente, óptimo a sus manos, marca sus vidas. Y eso es importante. Entonces no dejes que el niño llegue adulto para que empiece a elegir sus lecturas. Déjalo elegir. Velo guiando un poco, ¿no? Velo guiando. Yo recuerdo mucho a mi niña que había un libro sobre una persona violenta que encontramos en una librería. Yo ese libro ya lo conocía, no lo quería comprar. Y a mi hija le llamó la atención. Ya era lectora y se acercó a él. Ya lo había visto en algún lugar, etcétera. Y lo leímos y bueno, lo compramos, lo llevamos. Y al final ya terminó de leerlo y no le gustó. Incluso ella tenía la oportunidad de poner los libros que ya no quería no me acuerdo si era una canasta o un mueble. Y apenas terminó de leerlo, corrió y lo dejó allí. No le gustó. Para nada que le gustó. Entonces, eso es una experiencia de vida. El poder reconocerse y también reflejarse en el libro, y desde niños lo pueden hacer. Tú puedes hacer un club de lectura con tus pequeños y vas a ver cómo hay unas grandes y maravillosas ideas que tienen ellos, que comparten, pero sobre todo lo más importante es que ellos están construyendo su mundo, su vida, personalidad, imagen, etcétera. O sea, están en contacto con el mundo. Un niño, no recuerdo el dato actualmente de lo que un niño va adquiriendo en palabras cada año, pero ves que es exponencial entre los 2 y los 7 años. Un niño aumenta su vocabulario de manera tremenda y la va a seguir aumentando mientras tenga, bueno, pues los detonadores, los alicientes necesarios, la motivación necesaria, ¿no? Me acuerdo que cuando, ya hace muchos años, estaban estas como gimnasios para niños, que en lo que llaman estimulación temprana, y siempre pensaba, estimulación temprana. Claro, hay que evitar la estimulación tardía porque ya no sirve para mucho. Lo que pasa es que en la lectura, sí, en efecto, si siembras una semilla lectora desde niño, claro que se va a florecer, pero la gran ventaja que yo veo en la lectura es que si siembras esa semilla de la lectura a los 3 años, sirve y florece, a los 7 sirve y florece, a los 10 sirve y florece, a los 15 sirve y florece. Ya repito, yo empecé realmente a leer como a los 15 años. Y leía poco incluso, ¿eh? De niño leí algunos cuantos libros nada más, muy pocos. Entonces, pero fueron significativos. Por ejemplo, les cuento una anécdota y esto ya acabo con los niños. Cuando yo tenía como 10 años compré un ejemplar de los 3 Mosqueteros en unas tiendas, no de libros, sino de discos que se llamaban Dedo Gordo en la Ciudad de México. Y era una versión española que yo sufría y sudaba la gota gorda para poder entenderla. No estoy seguro de que alguna vez terminé de leer ese libro, pero sí fue el reto de decir, quiero encontrar libros que pueda yo leer. Ocasionalmente los encontré y leí algunos. Pero mi carrera de lector empezó mucho más grande. A los 15 realmente yo creo que ya decidí yo leer. Y yo creo que no fue antes de los 18 que realmente empecé a leer. Y en mi carrera en la licenciatura, ahí realmente supe lo que era leer. Y bueno, fue muy interesante. Ahora, con adolescentes. Con adolescentes, yo creo que lo más importante es la libre elección. Abundan las historias de ustedes, gente como yo, grande, que dicen, cuando yo era chiquito me prohibían leer libros de allá arriba del librero, que estaban por ahí medio ocultos. ¿Y qué hacías? Pues ibas y los leías, obviamente. Los temas del adolescente que a nadie le extrañe son la identidad, la sexualidad, los riesgos, los vínculos o relaciones interpersonales, sobre todo las que son ya más profundidad, o sea, el noviazgo, el matrimonio, pero también la amistad, el vínculo familiar interno, etcétera, ¿no? La identidad. Entonces, a un adolescente ponlo donde pueda escoger y déjalo escoger.
Lo más seguro es que, a diferencia del niño, bien, el bebé depende de ti para la lectura. El niño puede tenerte al lado. El adolescente, no, quítate de ahí, hazte un lado, bórrate del mapa, córrele para allá, ponte a hacer tus cosas, ponte a cocinar o a hacer ejercicio con los videos de Bárbara de Regil, pero deja al adolescente en paz. Muy probablemente cuando termine su lectura, te la va a venir a contar, te va a compartir y sobre todo, más que la historia, va a compartirte su experiencia de vida al leer, va a hacer contigo un diálogo. Pero él necesita primero instruirse un poco, recrearse, encontrar argumentos para dialogar con un adulto que eres tú y que él apenas está en formación. Entonces, que no haya libros prohibidos, que no haya libros prohibidos. Alguna vez en una escuela, unos niños tremendamente lindos, les dije yo, no hay libros prohibidos. Y en una etapa de esa que daba yo clase hace como ya 10 años, les dije, no hay libro prohibido, pueden leer un libro, era literatura mexicana o literatura universal del siglo XX, ¿no? Y entonces, en un programa escolarizado, alguno dijo, en ese periodo puedo leer cualquier cosa. Le dije yo, sí, incluso podemos irnos un poquito más allá del límite del... Y al otro día llegaron 3 chavos tremendos con mi lucha de Hitler, ¿no? Maestro, yo voy a leer esto. Tenía yo 30 años, era mucho más joven. Me cayó como una cubeta de agua fría. Les dije, estuve a punto de decirles, eso está prohibido, tírenlo y quémenlo. Pero bueno, les expliqué que el estado de Weimar, creo que es, tiene los derechos de esa obra de Hitler. Y que esa institución realmente prohibía que ese libro se imprimiera. O hasta donde yo tenía entendido. No son libres los derechos de esa obra, ni mucho menos, ni para nada. ¿Ok? Pero, ateniéndome a las consecuencias de mis palabras y sosteniéndola, les dejé leer. O sea, no es que les dejara, yo no tenía que dejarles. O sea, dije, está bien, esa es una elección, está dentro del límite histórico que estamos atendiendo. Léanlo. Mi sorpresa fue que ante esta parte que yo no les negué leer, estaban seguros, ya después me dijeron que estaban seguros que yo les iba a prohibir y estaban dispuestos a pelear con el profe de literatura. No, les dejé leer, leyeron, no les pareció tan interesante, no se conectaron tanto con el libro, incluso alguno me dijo, sí, tiene unos capítulos interesantes, pero es muy tedioso y aparte, bueno, otras características del libro de mi lucha. A lo que voy es que después lo dejaron y retomaron otras lecturas, es decir, voltearon a ver al lado del compañero que estaba leyendo la niña que les gustaba, el otro muchacho, su amigo, y muy lejos de solo leer ese libro, que era un libro que tenían que leer, fueron tomando otros libros, no los leyeron enteros todos, pero claro que encontraron muchas cosas por ahí. Y al rato venían esos 3 tremendos que estaban en ese salón, llegaban con otro libro, me recomienda me recomienda el otro, me recomienda, o sea, pedían prestados, querían un poco probar también qué les podía decir. Y recuerdo a uno que decía, es que a mí nada más me gustan los balazos y los pleitos. Y yo le dije, ok, te voy a sugerir que leas una obra de Fernando Vallejo que se titula La Virgen de los Sicarios. Pues fue y lo consiguió quién sabe a dónde y estuvo 2 clases en absoluto silencio leyendo La Virgen de los Sicarios, y al terminar ese libro quiso agarrar otro de Vallejo y fue tan interesante que se conmovió. Y eso es lo que hay que dejar que los adolescentes vivan, que se conmuevan con sus propias lecturas en libertad. Y si te quieren luego venir a compartir lo que leyeron, está bien, y si no, no pasa nada, déjalos. Observa lo que están leyendo, claro que sí, incluso puedes tomar esos libros y leerlos, pues se vale, o leer algún resumen en internet, hay muchos para papás. Incluso hay resumen de este libro adolescente para papás, para que lo entiendas un poco mejor. Entonces se vale. Ahora, te voy a hablar de cómo leer en la parte de las dinámicas que tenemos ahorita en el COVID. Bueno, pues hay cierto estrés. Hay quienes viven con más estrés que otro, ¿no? Yo no voy a presumir de que estoy viviendo con un estrés aquí en mi casa. O sea, entre las personas que estamos dentro,
de la casa, perdón, un mosco. Pero sé que se puede vivir más estrés, especialmente cuando los factores de espacio e individuos empiezan a colapsar. Es decir, una familia que tiene 5 o 6 elementos y que tiene solo un baño, o una sola planta, o 3 hermanos que conviven en un cuarto. Ok, pues ahí les va. Se puede leer en grupo. Esto reduce mucho el estrés. ¿Por qué? No te voy a explicar por qué. No es porque no lo sepa. Porque lo he visto. Porque lo he practicado. De ahí voy al argumento que tiene que ver con que no te voy a explicar el porqué de, sino porque lo he vivido. Entonces, si tú sientas a tu gente en la sala, puedes leer. Y la ventaja es que cuando una persona lee en su comunidad, ¿sí?, va a obtener un valor significativo ese encuentro. Es como reunirnos alrededor de la fogata. Si no estamos en la media luna de la televisión, no estamos en el pizarrón de que a veces el papá se convierte en un maestro o un dictador en casa. No estamos frente al monitor de las clases online. Estamos en círculo. Nos estamos viendo a los ojos. Y es bien bonito hacer la lectura así. ¿Saben qué? Pues vamos a acordar leer un libro juntos. Todos van a protestar probablemente, ¿no? O todos van a querer leer el suyo. Pero lleguen a un acuerdo. Porque también puedes decir, a ver, tú puedes leer lo que quieras en otro momento. Pero en nuestro círculo, vamos a leer en conjunto. Y hay varias técnicas. Una de ellas es que tomas tú el libro, o sea, quien vaya a dirigir, por ejemplo, en este caso, y tomas tu libro y dices, bueno, vamos a leer La Semilla, por ejemplo, ¿no? Que no es un texto muy largo, muy extenso, perdón, que aparte les recomiendo bastante, La Semilla, de John Gordon. Y digas, bueno, yo voy a leer 2 páginas, y te lo paso. Y si somos 5, pues ya leímos 10 páginas, 20 minutos, se acabó. Mañana seguimos leyendo. Su separador y vámonos. Claro que estás viendo, estás escuchando, estás leyendo, eres parte de la manada, parte del clan lector, y eso, he visto resultados maravillosos con esto, incluso entre alumnos, que de pronto me decían, es que yo, la neta, profe, no voy a leer ese libro. Yo le decía, sí vas a leerlo. Yo le decía, aquí conmigo vas a leer aunque no quieras. Pero no era nada más así. Entonces yo le decía, a ver, son 6, son muy amigos, léanselo así como les acabo de decir. Pónganse a leer, no necesitas mucho tiempo y vas a convivir con tu bandita, ¿no? Y lo hacían. Y resultaba significativo. Y en el recreo los veías leyendo en círculo, 2, 3 círculos, y era maravilloso. Y luego llevaban eso a casa. Y es una excelente experiencia. Ahora, como lector solitario te va otro tip que a mí me encanta, porque cuando lo viví fue maravilloso. Yo llegué a la universidad no siendo tan lector. Como repito, leía, no sé, algunos cuantos libros al año, pocos en realidad, tardaba mucho en leerlos. Y un maestro, buen maestro que tuve yo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, me dijo, tú tienes buenas ideas, lees bien, pero lees muy lento y te falta mayor comprensión lectora. Incluso te falta lenguaje. O sea, no me faltaba barrio, pero sí me faltaba lenguaje. Y entonces, ¿qué hizo el tremendo maestro este que les digo? Una cosa de veras tremenda. Me dijo, lee el diccionario. No me lo dijo a mí, no lo dijo a todos. Lean el diccionario como de principio a fin. Vamos a simular que este libro, que ya les compartí, sea un diccionario. Es que ahora mismo no encontré el diccionario viejito con el que hice yo esa práctica y que conservo de hace 20 años. Tomas la primera página del diccionario y lees una definición. La primera definición del diccionario es A, que es una, en fin. Y luego lees la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Y luego lees todo el diccionario completo. Es una maravilla. Yo en ese tiempo dudaba, pero no. Me convencí. Y lo he recomendado siempre. Lee el diccionario de principio a fin. No lo vas a leer en una sentada. Vas a tomarlo de pronto de vez en cuando. Pero ponerle un separador al diccionario ya es una cosa mágica, ¿sabes? Retomarlo, retener las palabras que vienen ahí, compartirlo. De pronto dices, ay, es que sabías que metástasis significa esto, sabes que retrógrada significa tal, sabes que epítome, en fin. O lo que nos pasa muchas veces es decir, ay, yo pensé que esta palabra
por ejemplo, puede ser patético o bárbaro, tenían un significado que yo le daba que no tienen, ¿no? En fin, esos son 2 tips que les doy. Ahora, lecturas para mayores, para gente adulta y también para público general como adolescentes. Lean lo que quieran, pónganse a leer o no, pero existe la opción, existe la opción. Yo les quiero decir que sí soy lector, trabajo leyendo libros, corrigiéndolos, editándolos, escribiéndolos. Pero les quiero decir que también me ha costado trabajo leer en esta temporada. Leía más antes de que empezara la temporada que ahora. Realmente he leído, digamos como pocos libros. Y de pronto lo dejé por allí y voy en la página 70 y hoy voy a retomarlo. O sea, hace unos días lo tomé, leí unas páginas, luego lo tomé otro día, leí otras páginas. ¿Por qué? Porque si bien yo no tengo un estrés como familiar aquí, pues tengo otros estreses, ¿no? O sea, la paleta de estrés es amplia ahorita. Y por lo mismo te quiero recomendar, sí, ahora sí vamos a algunos libros que son como rutas de tema. Por ejemplo, por ahí había uno que decía, ok, no leas si no quieres, pero aprende algo. Y yo creo que algo de lo que podemos aprender es precisamente algo propositivo para nosotros. Hay otro libro de esta colección que a mí me gusta, que estoy viendo si está aquí en el librero, pero no lo veo, que se llama La Sopa. La Sopa y la Semilla son 2 libros que me parecen muy interesantes que tienen que ver con el trabajo en equipo, el manejo de grupos. Y la familia es un equipo, es una tribu, es un grupo. Y es muy importante aprender a trabajar hacia adentro de tu casa. Si bien puedes no leer todo lo que leas y aprendas y puedas incluso poner en práctica ahora mismo en la COVID, va a tener puede tener un impacto inmediato. ¿Por qué? Porque a veces tú lees un libro y dices, pues puedo implementar esta estrategia en mi casa, con mi mujer, con mi esposa, con mi esposo, con mis esposos, con mis esposas, con mis hijos. Pero se alarga un poco en el tiempo y ahora puedes hacerlo de manera inmediata. Puedes leer un libro y decir, pues esto lo voy a poner en práctica mañana en la mañana. Ok, no empecé en la mañana, en la tarde, porque tengo todo el día encerrado con mi familia. Y eso es bien interesante. Este es el libro que les recomiendo, La Semilla, de John Gordon, y de la misma colección de la editorial Empresa Activa, el libro La Sopa. Es una belleza, y este lo voy a dejar por acá. Ahora, ayer platicaba porque estaba una amiga mía de acá de Querétaro que se llama Bonnie Rodríguez haciendo un en vivo sobre las relaciones de parejas. Y yo les comentaba que hay un concepto que me parece bien interesante sobre el amor, un concepto del amor que proviene del método Pathwork. Y por lo mismo lo quiero recomendar. Y además lo digo porque yo sé que muchas parejas entran en conflicto en este tipo de crisis. Hay muchas cosas que se conjugan para entrar en crisis. Pero este libro del miedo al amor, que además está disponible de la editorial Pax México, dice el método Pathwork para transformar la relación de pareja. El método Pathwork es una cosa muy extraña, pero el resultado del método Pathwork, que son estos libros, son muy interesantes. Hace varios años que yo estuve soltero nuevamente, lo leí, enriqueció bastante para saber qué quiero en una pareja, qué no quiero en una pareja, cómo la quiero, etcétera, ¿no? Y más que de la pareja, pues de uno, ¿no? Porque es bien interesante. Entonces también se vale leer sobre relaciones de pareja. Este tipo de libros que acabo de recomendar son lo que yo considero desarrollo humano. Porque el hombre, no todos buscan desarrollarse. Hay unos que creen ya estar desarrollados, probablemente ya lo estén. Pero hay quien cree tener algún hueco en su evolución, alguna falta, algún duelo, algo que trabajar y que mejorar como personas, algún vacío de información, algo que quieren aprender, algo que quieren superar, etcétera. Eso de superación personal, pues sí lo es un poco, aunque todo libro es de superación y es personal, o también puede ser superación colectiva, o puede ser superación social, o puede ser superación mental, superación física. Por eso yo mejor pienso en desarrollo humano. Y hay otras cosas que pueden leer ahora que están en crisis sobre dinero.
Este es el cuadrante del flujo del dinero. Este yo no lo he leído, lo tengo hace años y no lo he leído. Leí varios de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, pero este no lo he leído porque no sé, no le he entrado, no he terminado. Así que, bueno, este es un libro ya más extenso, tiene 400 páginas. Pónganse a leer algo sobre finanzas. México es y lo digo de veras en carne propia lo he vivido. México es un país con una pésima cultura y una pésima educación financiera. A mí me educaron pésimo en finanzas, pero por favor, mis papás tienen una educación financiera peor todavía. Hicieron lo que pudieron. Ahora, por ejemplo, con mi padre compartimos este tipo de cosas, compartimos videos, que algunos son desarrollo humano y algunos son motivacionales, y también se vale. Hay libros que son netamente motivacionales y se vale. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a leer todos nada más la alta literatura de las... hay que leer. Porcentualmente la gente adulta lee mucha más no literatura que literatura. Si no, chequen las cifras. Total. Pues qué. Por ejemplo, este libro de Rick Warren, que a mí me pareció rarísimo, incluso en mi vida de lector me pareció rarísimo. Dice: Una vida con propósito. ¿Por qué? Porque es un libro absolutamente religioso. Yo lo compré, no pensé que fuera por ahí. Todas son referencias a la Biblia y a la Biblia cristiana. Pero me pareció interesante cómo podía un libro así ser un bestseller en general. Lo leí y me pareció muy interesante. Entonces, no solo de pan vive el hombre. Hay que leer de finanzas y hay que leer de algo más espiritual. Regresando a las finanzas, a cualquier persona que me mande ahorita un mensaje, les voy a regalar un libro que se titula Breves consejos para aguantar la crisis. Este lo escribí en una crisis de 2019, la de la influenza H1N1 de 2009. Y ahí lo dejé en el cajón, en el buró, digamos. Ahora en 2020 lo retomé, lo actualicé y lo hice en una versión que te puedo compartir gratis. Entonces es una manera, no recuerdo si 70 consejos sobre diferentes aspectos patrimoniales, en fin, yo digo para aguantar la crisis, porque para enfrentar la crisis no. Consejos para enfrentar la crisis es la planeación, es ser precavido, es ahorrar. Yo me refiero a aguantar la crisis ya que la tienes encima. Entonces, bueno, pues allá hay algunos consejos. Trato de no ser superficial en el libro, pero tampoco te lo estoy vendiendo. Es gratis el libro. Mándame un mensaje, ponme aquí aquí abajo. Ay, se me cae y te lo mando gratis. Como una manera también de aumentar nuestra cultura financiera y también la parte espiritual, que es importante. Ahora hay dos temas que me parece importante que hay que tratar, que estos sí son prácticamente, si no una obligación, sí una responsabilidad. Dice aquí Carlos Valderas que recomiende el del pequeño cerdo capitalista. No lo he leído todavía, no lo he tenido en mis manos, pero espero que pronto suceda eso. Ahora, yéndonos a un tema que curiosamente los libros que les voy a compartir están los dos publicados por Ediciones B en España. Digamos el Ediciones B viejo y el nuevo que ya adquirió un consorcio internacional. Están aumentando los casos de violencia intrafamiliar y específicamente de violencia contra la mujer. Y eso no me gusta, yo creo que a nadie le gusta. ¿Sale? En mi casa no hay violencia, espero que en la casa de ustedes no la haya, pero sé que la hay. Y que la hay en muchos sentidos. Entonces aquí creo que también tenemos el momento de leer sobre género. Y aquí hay dos libros tremendos que sí les quiero recomendar para los adultos que traten de ver su ser adulto, su ser mujer, su ser hombre desde un punto muy diferente. La masculinidad tóxica de Sergio Sinai es un texto bien interesante, está actualizado, hay nuevas versiones, entonces se los recomiendo bastante. Carlos, ahorita que acabe el video te lo mando, por supuesto que sí. La masculinidad tóxica trata de una mirada para entender la masculinidad de una manera más humanista, claro. Y el libro Economía Feminista, es decir, aquí es como que amigo, date cuenta que la estás, cambia. Y esto es más bien como la parte de
Economía Feminista de Mercedes de Alessandro. No es nada más como para el monedero, pues esto es una concepción completa, un estudio interesante. Dice las mujeres, el trabajo y el amor. De ahí que sea también un punto de vista feminista sobre la economía. Bien interesante libro, bien interesante libro. Ya lo he recomendado antes, ¿no? Ahora, ¿qué es lectura y qué no? Por favor, dejemos de lado algunos prejuicios también. Yo tengo aquí en mis manos una colección que no tengo toda, la colección la tengo más allá. Pero aquí son algunos ejemplares de la revista Selecciones de Reader's Digest. Esto sí lo leía yo de niño, para que vean. No lo leía en mi casa no existían estas publicaciones. Más bien, estas revistas vivían en las casas de mis tías. Se los agradezco mucho. ¿Qué ventaja tiene Selecciones? Y estoy casi seguro que en sus páginas, que en sus casas hay muchas páginas de selecciones, viejitas, nuevas, etcétera. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Es en su tipo y ha sido en su tipo la revista más vendida en México en los últimos años. No es una revista de espectáculos, no es una revista cristiana o de enfoque religioso. Es una revista. De hecho, es la definición de revista. Tiene siempre secciones de, por ejemplo, esto siempre lo ha tenido, los cartones, las trivias, gajes del oficio, los chistes. Siempre hay una historia trágica donde una niña se cae en una zanja. Siempre hay resúmenes de libros o de historias. Hay los gajes del oficio, Así es la vida, cosas de niños. Y es bien interesante. A mí me encanta esta revista. He estado suscrito a ella algunos años. Ahora mismo no lo estoy. Pero tengo una serie de revistas, o sea, de mi colección, que no he leído. También es una gran ventaja. Tú puedes tomar selecciones, y no estoy vendiendo, no vendo suscripciones, y pasarla muy bien. Lo mismo con revistas como Algarabía o como la que quieras. Pero a mí aparte, Selecciones no necesita marketing y que yo lo recomiende, ¿verdad? Es importante. Ahora, yo sí también creo que en la parte de leer lee lo que quieras. Lee lo que quieras. Yo a un libro, cualquiera, que agarre, por ejemplo que se llama Los adolescentes y sus problemas, de Gerardo Castillo. Esta es una versión pasada, también hay versiones nuevas y actualizadas y es muy interesante. Yo les doy 50 páginas. A cualquier libro, yo le doy 50 páginas para que me convenza. Y si es así, prácticamente lo termino de leer. O sea, yo un libro lo llego a la página 50 y lo abandono o lo termino. No lo termino si no me gusta. Pero miento, porque hay libros que tengo que leer. Acá, por ejemplo, aquí estoy señalando estos libros que están en esta torrecita de aquí. Son libros que apenas voy a leer. Bueno, todos esos libros tienen para mí 50 páginas para convencerme. Si no lo dejas y agarras otro. Hay quien dice, no, pues que por disciplina leer todo. Está bien, yo creo, si lees poco. Si lees algunos cuantos libros al año. Pero si lees mucho, procura enfocarte en otras cosas que no es porque sean lo mejor del mundo, pero que a ti te convencen, a ti te gustan. Y pues está muy bien, eso va muy bien. Y por lo mismo, creo que no hay pecado en leer. Hace muchos años convivía en Cuernavaca con un amigo que era muy lector, tremendo lector. 1 o 2 libros al día se leía. Pero me resultaba muy petulante porque decía, ¿no has leído este libro? Y yo, no, tengo 25 años, no lo he leído. Estás en pecado mortal. Y yo decía, ¿cómo una persona que lee tanto puede hablar de la Biblia, ¿no? De los pecados, pero bueno. Entonces, no hay libro que se tenga que leer porque se tenga que leer. Si tú no eres un lector habitual, eres más libre todavía. O sea, puedes agarrar cualquier cosa que te venga bien, léela y sé feliz. Pero si lees un montón, si lees muchísimo, que muchísimo no sé qué es diferente para cada quien, pues haz lo que quieras. Pero tampoco des clases, porque a mí no me gusta la gente que llega a una fiesta y empieza a dar clases de los libros que lee. A mí me gusta comentar los libros que leo, pero no me gusta dar clases de ellos. Y nunca diré
frases como, es que tienes que leer. No, puedes leer. Es que estás en pecado, ni en el pecado creo, para pronto. Es que ese es un libro indispensable. No, o sea, como ese puede haber otros 200 a la par que puedan ser considerados indispensables, a pesar de que cada libro es único y especial. Al final hay que leer con libertad. Dice Jorge Jaro, he leído 4 veces, dice, me he rendido 4 veces al intentar leer La insoportable levedad del ser. Por ejemplo, Jorge, yo lo leí, ese sí lo acabé de leer, te lo tengo que confesar, pero no me gustó. Ese no lo leí por disciplina, lo leí porque es todo un tema, el libro de Milán Kundera. Me encantó el de la inmortalidad, me fascinó ese libro de Kundera. Pero La insoportable levedad del ser, en la vida, es más, lo vendí, o sea, no lo tengo. Dice, hay muy poco tiempo y muchos libros como para leer lo que no disfrutas. Exacto, yo estoy, y desde el principio lo dije, para mí hay que leer por placer. Sí tengo que esa gran ventaja de que pues donde habito los libros me gustan, ¿no? Pero los que no me gustan, aquí abajo tengo un par de libros que compré en el remate de libros del auditorio o en la feria del libro de Reforma o algo así, y que están ahí hace 3 años y la verdad nada, no los he leído completos, no los he vendido, no sé por qué. No suelo regalar libros. O sea, como de que esto no me gusta lo regalo, pero a veces lo hago. Sobre todo lo que hago es trueques. Y regalo libros en Navidad. Eso sí, eso me encanta. Y esa es una ventaja también. Que el libro es un objeto que puede tener un valor simbólico. Regálale a alguien un libro, incluso si tú no lees. Y esto lo dicen las encuestas también. La gente considera que el libro es un objeto preciado, valioso. De verdad, el mejor regalo sigue siendo un libro porque tiene un valor agregado tremendo. Yo digo que los libros no tienen IVA porque su valor agregado es incalculable. Bueno, eso es un chiste, pero también es en serio. No tienen IVA los libros y espero que no lo sigan teniendo, que sigan sin IVA. En fin, entonces regala un libro. Regálale a tu bebé, a tu hijo, a tu niño, a tu adolescente, a tu pareja un libro. Va a ser simbólico. Yo no he regalado tantos libros en mi vida. Quizás unas 50 personas a mi alrededor han recibido de alguna manera constante libros míos. Pudieran ser más. Pero veo que algo es bien bonito. Que la gente que recibe esos libros de ti, y no me refiero a libros míos, o sea que yo he escrito, sino a libros que compro y que regalo, resultan significativos. Leer es una experiencia de vida. Puede ser una experiencia fabulosa. Siempre y cuando no sea a fuerzas, ¿verdad? Ni sea obligatorio, ni sea a que la letra con sangre entra. No, para nada. Hay que leer por gusto, por placer, por alegría, por compartir. Ahora, adultos. Hay mucha literatura erótica por ahí que pueden tener a la mano. Y hasta ahí lo voy a dejar. Es muy bonito. El cerebro es lo más sensual que hay en el mundo. Pero también puedes aprender muchas cosas. Yo en estos tiempos de coronavirus, de encierro, que he estado encerrado aquí en casa la mayor parte del tiempo, algo que no hacía, pero que estoy haciendo es tomar webinars. Webinars sobre esto, he tomado varios webinars simplemente, que son como una lección clave sobre un tema actual por medio de una plataforma digital en vivo. Y me parece bien interesante, digamos que ese tipo de lectura yo no la tenía, entonces estoy ampliando mi horizonte. Y hay otros. Y cada quien va a buscar algo nuevo, porque como ser humano, ya lo decía Freud, malo que decirte ya Freud, tenemos este instinto, esta pulsión, este ánimo de querer conocer algo, o algo más, o más a fondo, o más gente, o más argumentos, o más detalles. Y los libros son una excelente manera de hacerlo. También las películas, por supuesto, y los documentales, y los podcasts, y las revistas, y los webinars, y los ebooks, y los cursos online, y todo esto. Mientras tanto, yo los voy a ir dejando. No sé si tienen alguien alguna pregunta. Gracias a todos los que fueron transitando por esta transmisión. La pasada tuvo un éxito, sobre todo después, o sea, ya mucha gente después lo escuchó, lo compartió, me lo comentaron, les agradezco mucho, por favor. Dice aquí, el primer libro que recibí como regalo fue Harry Potter y la Cámara Secreta. Fue mi iniciación en el mundo de la lectura. Yo creo que podría ser
un video especial sobre Harry Potter, y a pesar de que yo solo leí el primer libro hace unos 13 años, si no mal recuerdo, me parece fascinante y prácticamente ningún libro ha hecho ese fenómeno de lectura en el mundo. Ya me parece fascinante y me sigue extrañando mucho que hay escritores mexicanos especialmente que critiquen a Harry Potter. Pocos maestros he visto que critiquen a Harry Potter. ¿Por qué? Porque están en contacto con sus alumnos y ven que eso tiene un resultado bien impresionante. Y que la llamada generación Potter es una de las generaciones más lectoras de la humanidad, de la historia. Realmente si Gutenberg viviera en este tiempo, bueno, se le caería la cara de alegría, le explotarían los ojos de tanto ver libro y babearía por las bibliotecas de todo lo que estamos haciendo. Así que es una oportunidad para leer. Y el COVID, bueno, pues también, repito, nos da eso. Por último, también después podemos hacer algo con la lectura. Podemos jugar Basta, podemos jugar Scrabble, podemos jugar otras cosas relacionadas con la lectura. Saludos, Gaba, hasta Iguala Guerrero. Y es bien bonito. También puedes ponerte a escribir. No siempre, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos esa inclinación por escribir algo, un pensamiento. Y ahí te van 2 o 3 recomendaciones. La primera es, escríbele una carta a la gente que quieres. Mándasela por correo mexicano, mándasela por Gmail, mándasela por redes sociales, mándasela por WhatsApp. Pero siéntate a escribir. También es bonito que alguien te lea a ti. O tú leer a alguien más. Si en una casa, por ejemplo, dicen, vamos a hacer cartas para cada uno. O sea, si somos 5, yo hago para los 4. Y cada quien hace para 4 más. Tomas una hoja, escribes, no tiene que ser extenso. Pero te aseguro que esas palabras van a llegar a tu corazón. Y van a llegar al corazón de otras personas. Porque leer para mí también es una extensión de la lectura. Se vale también leer. Entonces, pues aquí están mis recomendaciones. Todavía se pueden comprar libros, ebooks, se pueden comprar libros por pedido físico también. Pueden tomar la opción de las grandes librerías, de las cadenas, de las pequeñas librerías, de las que han resistido y no van a cerrar. Como la librería la Guarida del Dragón, que está apoyando estos videos, como la librería La Rana de la Casona de Cuernavaca, que también está apoyando estos videos, como la distribuidora Mar de Libros de la Ciudad de México, que está apoyando, como los escritores asociados a esta página que se llama Escritores Mexicanos Independientes. Yo no pertenezco a la asociación, sin embargo colaboramos y hasta ahora la llevamos bastante bien. Entonces pueden comprarle directo al autor, a un autor como yo obviamente, o muchos que hay por allí. Y espero que vivan una experiencia maravillosa. Me fui de largo, ya son 8:12. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer otras cosas. Yo en mi caso voy a ponerme a hacer ejercicio porque también es importante hacer ejercicio en casa. Yo no salgo al parque a hacer ejercicio, no salgo a correr a la calle. Estoy haciendo ejercicio en casa porque mente sana en cuerpo sano. Hay que ponerse a leer, pero también hay que ponerse a mover el cuerpo. Les mando un fuerte abrazo, de verdad, los estimo a todos que estuvieron por aquí comentando, a los que me mandaron mensajes acá por otro lado. Y también les quiero comentar que la próxima semana, y es que por eso estoy por acá de este lado, vamos a tener el jueves otra plática, otra charla de este tipo, específicamente sobre un tema que creo que también puede ser interesante para ustedes. Para mí lo es, bueno, para mí son interesantes todos los temas de los que les estoy comentando, pero los jueves, pues, de mayo, el siguiente es las reglas de la academia. ¡Tan, tan, tan, tan! Vamos a hablar de las reglas de la academia, de la lengua, de la Real Academia Española, de la Mexicana y de la Asociación de Academias de la Lengua Española en el mundo, y algunos cambios que fueron propuestos especialmente desde 2005, pero aplicados en 2010, y mi postura al respecto. Esto aplica para todos, ¿eh? Este es un debate, un pleito común. Vamos a hablar de las reglas de la academia. Los veo aquí el próximo jueves a las 7 de la tarde en la página de Escritores Mexicanos Independientes, con el apoyo de Mar de Libros, La Guarida del Dragón, La Rana de la Casona y todos ustedes y la gente que me va a compartirlo. Les mando un fuerte abrazo. Pónganse a leer si quieren y disfrútenlo porque de eso se trata. Les mando un fuerte abrazo.